Alejandra. Jansen. Mira. Mentira, María. Ok, jóvenes, pues ahora sí. Pues les estaba diciendo que lo que vamos a hacer, vamos a discutir el material de la cristalería, vamos a ir a lo que es la clase número 8. Bien cabe mencionar, ¿verdad?, que se les da énfasis a esta parte de la cristalería de laboratorio. Sin embargo, sí quiero mencionarles que en la parte clínica, pues ya realmente existen tantos métodos que se han automatizado a través, ¿verdad?, de diferentes tipos de instrumentos. Ya nosotros como tecnólogos médicos no hacemos tantos pruebas manuales, ¿verdad? Las pruebas, pues, contamos con muchos equipos diversos para hacerlos. No se utiliza tanto, ¿verdad?, la cristalería como tal en el laboratorio. Cabe mencionar que ustedes tienen un campo abierto que no necesariamente van a dar servicio en un laboratorio clínico, ¿verdad? Podrían trabajar en otras áreas y podría ser que algunos de estos equipos se utilicen aún. Sin embargo, ¿verdad?, se los vamos a discutir todos y cada uno de ellos, pero en realidad pues han caído bastante desuso. Yo no sé si fue a ustedes que yo le estaba haciendo el chiste, Dios mío. No sé si fue a ustedes, yo creo que fue a otro grupo que nada, hace yo le diría como un mes yo fui a trabajar al laboratorio y entonces nosotros tenemos un instrumento que tiene un envase bastante grande para colocar agua. Es de estos instrumentos que no están conectados al sistema no tienen sistema de agua, ¿verdad? Porque en los laboratorios grandes, esto no se va a dar tanto en los laboratorios de la comunidad, pero en los laboratorios de hospitales tenemos equipos que son grandes, son bastante grandes. Entonces, en ocasiones esos equipos, por ejemplo, el equipo analiza las muestras de paciente, pero tiene que pasar también por un proceso de limpieza. Ese equipo él mismo se va limpiando entre paciente y paciente. Y en ocasiones, por ejemplo, en las pruebas de química, muchas de las máquinas tienen como unos baños de María, así que necesitan como, ¿verdad?, agua en el área donde se llevan a cabo las reacciones de las pruebas. Así que esos equipos están hechos para hacer muchos análisis por minuto. Así que necesitan suplirse de mucha agua. Por tal, regularmente están ya conectados, ¿verdad?, a un sistema de agua externo y tienen unos sistemas para destilar el agua o de osmosis, ¿verdad? Depende del equipo, regularmente tienen unos sistemas de osmosis grandísimos y entonces el agua le fluye directamente a ese tipo de equipo así. Tenemos otros equipos, sin embargo, que no tienen tanta demanda de agua, pero necesitan agua, aún así, y esos nosotros le tenemos que suplir el agua, ¿verdad? Colocarle el agua nosotros. Algunos ya traen, ¿verdad?, unas cajas grandes de agua con algunos reactivos añadidos para poder hacer mejor limpieza. Pero en el caso de la máquina de coagulación, tenemos una máquina de coagulación que la empezamos a usar hace como unos 5 meses y esa máquina pues tiene un envase grande de agua, pero en ese caso ese envase hay que llenárselo periódicamente nosotros. No es como otros reactivos, como otras máquinas que a veces se le cambia, ¿verdad? Traen unos envases de líquido ya en caja, o sea, se compra porque esa es agua con unos aditivos especiales para limpiar la máquina.
En el caso de coagulación, pues trae este tanque de agua y tenemos que rellenarlo de agua, como nosotros le decimos rellenar, ¿verdad? Volverlo a llenar de agua y tienen este aparato de Ellen Meyer grandísimo, una cosa de los más grandes que pocas veces yo los he visto tan grandes. Y yo, ay, Dios mío, voy a echarle agua a la máquina y yo mismo miro, coge el Ellen Meyer y no sé por qué me llega el pensamiento a la cabeza, digo, este matraz tiene que ser bien viejo, ¿sabes? Dije en mi mente y también se le notaba el cristal por encima como maltratado. Digo, diablo, este cristal tiene que ser bien viejo, esto tiene que tener años aquí como loco. Mal pensamiento porque se cayó y se rompió. Se me cayó. Y yo no sabía dónde meterme. Mal pensamiento. Yo creo que Ellen Meyer tenía más años que yo. Y entonces no se me cayó de las manos. Yo lo coloqué en un lugar y no sé si fue que no era, no sé por qué yo pensé que iba ahí. Yo pienso después que es que ahí no iba. Yo lo coloqué en un lugar y parece que al rato pasaron como 2 horas. Donde lo puse, había unas máquinas y parece que las máquinas vibraban y según las máquinas fueron vibrando, se fue rodando, ¿sabes? No fue que lo dejé mal puesto, sino que la máquina vibraba y se fue rodando hasta que llegó el punto que el matraz se cayó y se rompió y hasta allá llegó la antigüedad del dichoso matraz. Pero lo que les digo es que realmente pues ya en el laboratorio no se compra ese tipo de material prácticamente nuevo. A veces tenemos algunas cosas allí que realmente sí llevan muchos años y realmente ya casi están en desuso, ¿verdad? Pero como quiera se las discutimos. En la parte de ustedes van a tomar una clase con referencia a la preparación de lo que son los medios de cultivo de bacteriología, de microbiología. Eso le toca el semestre que viene. Entonces, para preparar los medios de para bacteriología, pues entonces se utiliza varios de esos instrumentos, sí se utilizan. Lo que sí cabe entonces mencionar es que tampoco ya casi se están preparando los medios de cultivo en los laboratorios. Por lo menos antes los laboratorios que son laboratorios de hospital grande, por lo menos todo lo que era laboratorios de gobierno, pues ellos sí tenían una persona especialista en preparar medios de cultivo, pero poco a poco eso ya también ha mermado. Dentro del curso a ustedes se le explica cómo se hace, aun cuando lo que les digo en muchos sitios no se hace, pero aún así, aunque no lo hagan, sí, fíjense, existen compañías en Bayamón. Hay ubicada una compañía que se dedica precisamente a preparar medios de cultivo, ¿verdad? Que pueden ser lugares que sean fuente de trabajo para ustedes. Y, por ejemplo, pues nosotros, la mayoría de los laboratorios de nosotros de práctica son los laboratorios Borinquen y ellos, en la sede de Caguas, ellos todavía preparan los medios de cultivo. Así que hay en Puerto Rico todavía lugares que preparan medios de cultivo, aunque son muy pocos. Pero aquí se les prepara porque eso era como una función, ¿verdad? Una función del asistente de laboratorio y bueno, quién quita si ustedes quieren viajar a lo mejor afuera a buscar empleo, ¿verdad? Pues quien quita si afuera todavía le quedan eso dentro de las funciones, ¿verdad? Se hacen todavía los preparados de medios de cultivo. Muchas veces pues en algunos lugares no lo hacen porque a veces no es muy costo efectivo. Se dio la moda de que se empezaron a preparar, surgieron compañías que preparaban estos medios y a veces pues se le hace más fácil al laboratorio comprar el medio ya preparado. Está bien, porque los medios de cultivo, además de que hay que prepararlo, conllevan ¿verdad? Hay que hacerle una serie de procedimientos de garantía de calidad, etcétera, que también aumentan a veces los costos o el tiempo y a veces por eso entonces optan mejor por comprarlos, ¿ok? Así que pues no es tanto lo que se va a utilizar la cristalería, pero se la explicamos toda, ¿verdad? Porque es mucha y dentro de ella sí hay algunas cositas que sí
competen todavía, ¿está bien? Así que vamos rapidito a discutir el material. Pues ya ustedes saben, ¿verdad? Que les mencioné que, ¿verdad? Como les escribí, lo que denominamos cristalería del laboratorio, ¿verdad? Va a ser un conjunto de objetos que se utilizan para realizar diferentes procedimientos técnicos, ¿verdad? Y que vamos a tener que esta cristalería es una que es bien diversa, ¿verdad? Y independientemente, ¿verdad?, de la forma y tamaño que tengan, nos referimos a cristalería, todo aquel material, obviamente, que está constituido por vidrio, ¿ok? Les expliqué, y eso se lo pregunto en el examen, ¿verdad?, de dónde nosotros obtenemos el vidrio, y ya todos deberían saber, ¿verdad?, que el vidrio que es tan claro y transparente, ¿verdad? Bueno, en algunas ocasiones tiene cierto color verdoso, pero ese vidrio que es así como que es claro, ¿verdad?, y tiene cierta transparencia, sale de la arena, ¿verdad? Sale de la arena. Entonces, vamos a tener que regularmente, ¿verdad? Cuando la arena es calentada a cierta temperatura en específico, ¿verdad?, ocurre su fusión. Cuando nosotros hablamos del concepto fusión, estamos hablando de aquel punto en el que los objetos sólidos se convierten a líquidos. ¿Está bien? Tenemos que objetos sólidos se pueden convertir, ¿verdad?, en líquidos. Ya ustedes saben que se les enseñó que la materia existe, ¿verdad? Tiene 4 estados. Y los que nos competen a nosotros aquí en nuestro planeta Tierra, es lo que es el sólido, el líquido y el gas, ¿verdad? Porque existe un 4º estado que le llaman el estado plasma, pero eso es un estado que se puede observar en algunos lugares del universo, ¿verdad? Pero vamos a decir que en nuestro planeta Tierra lo que tenemos son los líquidos, los sólidos y los gaseosos. Y nosotros vamos a tener que esos líquidos sólidos y gaseosos en la naturaleza van de una forma a otra, van de un estado a otro. Vamos a pensar simple y sencillamente en el agua, que es el más fácil. Usted sabe que nosotros tenemos el agua en su estado líquido, tenemos el agua en su estado sólido, ¿verdad?, el hielo, y tenemos el agua en su estado gaseoso, porque eso usted lo ve, ¿verdad? Cuando nosotros estamos, cuando nosotros estamos cocinando, usted tiene el agua hirviendo y la vemos como se escapa, ¿verdad?, hacia el medio ambiente, ¿verdad? Se escapa en forma de gas, ¿verdad? Se convierte en gas. Pues lo que vamos a tener es lo siguiente: si nosotros le ponemos un termómetro a esa agua que está hirviendo, siempre, a esa agua que estamos calentando, discúlpeme, siempre, a una temperatura, a la misma temperatura, siempre se va a convertir ese agua va a comenzar a convertirse en gas. O sea, hay una temperatura específica, ¿ok? Y así mismo sucede con los sólidos. Hay una temperatura específica que se llama punto de fusión, que es la temperatura exacta en el que ese sólido puede pasar a líquido. Así que ese punto de fusión donde esa arena la calentamos y cuando vemos que la arena realmente pasa a líquido, ocurre a 1000 grados centígrados. ¿Está claro? ¿Ok? Así que a eso es que se refiere, ¿verdad? Cuando les digo, eso es lo que se refiere cuando yo les digo, ¿verdad?, que esa arena, que no es otra cosa que sílice, ¿verdad? El nombre, vamos a ir ya a la química, arena es el nombre común, ¿verdad? Pero en realidad lo que vamos a tener ahí le llamamos sílice, ¿verdad? Se convierte entonces pasa por fusión de su estado sólido a líquido a 1000 grados Celsius. ¿Está bien? ¿Ok? Y ahí lo que vamos a tener regularmente
ese producto fundido, ¿verdad? De arena, de sílice, que regularmente se mezcla con unas sales que se llaman sales de sosa y potasa. Cuando se funde, ¿verdad? Luego que lo tenemos fundido, lo que vamos a hacer es que ya vamos a tener unos moldes, ¿verdad? Y se va a depositar en esos moldes, se va a vertir en esos moldes de acuerdo a los objetos que nosotros queramos obtener. Obviamente, pues, ¿verdad? Eso va a pasar por un proceso de enfriamiento y vamos ahí a obtener, ¿verdad? Unos cuerpos sólidos y transparentes, como yo les digo, ¿verdad? Que esa arena cobra transparencia cuando se vuelve a su estado líquido. Entonces, regularmente así mismo es que se hacen, ¿verdad? Todas las cosas que nosotros utilizamos en la cocina, los vasos, las copas, objetos de adornos como floreros, ¿verdad? Esa es la forma en que se realiza. Sin embargo, cuando hablamos del material de laboratorio, de la cristalería de laboratorio, pues nosotros necesitamos que esa cristalería de laboratorio tenga cierta fortaleza, ¿verdad? Que tenga una fortaleza que pues a veces no requerimos que tengan otros equipos de laboratorio, perdónenme, las cosas que utilizamos en el hogar. ¿Por qué? Porque ese equipo de laboratorio regularmente se fabrica que sea resistente al calor. Claro, no todo el vidrio necesariamente es resistente a temperaturas altas. Así que el de laboratorio sí necesitamos que sea resistente al calor y que sea resistente a impactos, a golpes, está bien. Necesitamos que sea bien fuerte, ¿ok? Así que tratamos de eliminar el que sea vulnerable a impactos mecánicos, ¿verdad? Impactos mecánicos son golpes. A que sea fuerte ante exposiciones elevadas a temperaturas, ¿ok? Por eso entonces se le añade, además, ¿verdad? Además del silicato, se le va a añadir otros componentes como lo que es el borosilicato de sodio y aluminio, ¿ok? Porque esa aleación entre esos componentes, ¿verdad? Entre esa sílice, entre el borosilicato de sodio y el aluminio, ¿verdad? Esa aleación, esa unión, lo que va a hacer es que le va a conferir esa resistencia, ¿verdad? Esa resistencia mecánica contra golpes, esa resistencia térmica. Siempre que hablamos de termo, nos referimos a temperatura, ¿verdad? Esa resistencia térmica al calor y resistencia química que necesita, o sea, cuando hablamos de resistencia química, lo que estamos diciendo es que si nosotros colocamos ahí cierta sustancia en ese cristal, pues no se va a desprender nada del cristal que vaya a alterar lo que tenemos en ese envase, ¿verdad? Por eso decimos resistencia química, porque nosotros ahí cuando hacemos mezclas en esos instrumentos de laboratorio, ¿verdad? Cuando hacemos ciertas mezclas, ocurren unas reacciones químicas donde a veces de esos componentes que nosotros mezclamos, creamos otros componentes. Y aunque ustedes no lo crean, en ese proceso se genera a veces calor y unas temperaturas exageradamente elevadas, sin que usted tenga esa mezcla, esa no se llama mezcla, porque no sería una mezcla, sin que usted tenga ese material calentándose, sin que usted tenga ese material calentándose. Hay algunas sustancias químicas que si usted las une de por sí, producen calor. ¿Está bien? No se llama mezcla porque llamamos mezcla a sustancias que las tenemos unidas, pero no se pueden, aunque están unidas, no interaccionan entre ellas, ¿verdad? Pero hay sustancias que si las colocamos juntas, sí interaccionan entre ellas y dejan de ser lo que son y se convierten en otras cosas.
Y en ese proceso, ¿verdad?, de dejar de ser lo que son y convertirse en otras cosas, hay unos intercambios, ¿verdad?, entre los átomos que tiene cada sustancia y puede producirse temperaturas sumamente elevadas. Por ejemplo, yo tengo nosotros, ¿verdad?, cuando yo era estudiante, a nosotros una vez nos mandaron a hacer un laboratorio y nos mandaron a colocar en un vaso de ensayo un producto ácido. Y el laboratorio consistía en que a ese producto ácido nosotros le íbamos a añadir un centavo. Le íbamos a añadir un centavo. En realidad lo que queríamos era unir ese producto ácido con cobre. Y obviamente el centavo es de cobre. Pues lamentablemente tengo dos compañeras de clase. A veces en la universidad, en los laboratorios, regularmente el laboratorio era un lugar, un espacio con mesas y sillas, pero no teníamos ningún tipo de material ahí. Una vez llegamos al laboratorio, no teníamos nuestro procedimiento de laboratorio, ahí aparecía el listado de los materiales que necesitábamos y entonces teníamos que ir a unas áreas donde se despachaban esos materiales. La cuestión fue que, ellas fueron todos fuimos a recoger los materiales, ellas recogieron su material, recogieron el ácido y entonces la que llevaba el ácido, una llevaba el vaso de medir con el ácido y a la otra se le ocurre en medio de prácticamente del lobby del edificio echarle el centavo. Cuando el centavo había que, eso era un procedimiento de laboratorio, había que hacerlo dentro del laboratorio. ¿Qué sucede? Que el centavo tuvo una reacción abrupta. Eso era parte de lo que íbamos a observar, pero uno no sabe hasta que uno no hace la observación, porque muchas veces los profesores en términos de eso como que no se anteceden para que pues uno tenga el elemento sorpresa y el interés por la clase. La cuestión es que eso creó una efervescencia, como si fuera una efervescencia, porque liberó gas y creó a la misma vez calor y un burbujeo que, tuvieron que correr, gracias a Dios soltaron el beaker y lo pusieron en el piso porque el calor rápido se pasó al mismo cristal. ¿Okay? Así que lo que quiero que sepan es que sí, hay sustancias que a veces cuando tú las mezclas es peligroso. Así que por eso es que ese cristal tiene que tener esa fortaleza que le estoy diciendo, que le estoy hablando de la fortaleza térmica, ¿verdad? De la fortaleza térmica que tiene que tener ese material. Y a eso se refiere, que resista el calor y que no se vaya a romper. Y muchos de esos materiales pues los utilizamos obviamente para calentar y los ponemos a veces en unos platos calientes, como unos hot plates, unas planchas como más o menos como las planchas que utilizan en Subway cuando hacen la plancha que utilizan en Subway cuando hacen las tortillas estas, pues eso mismo, ¿verdad? Como un tipo de plancha así utilizamos en el laboratorio para calentar cosas. No utilizamos regularmente estufa como tal, sino que utilizamos esas planchas y hay veces que utilizamos entonces los mecheros de Bunsen, usamos unos mecheros, ¿ok? Así que pues por eso es que dice resistencia térmica. Así que tiene que tener resistencia, ¿verdad?, mecánica, resistencia que sería la resistencia a golpes y la resistencia térmica que sería la resistencia al calor. Entonces la resistencia química, ¿verdad? La resistencia química se refiere a que no desprenda componentes del cristal. Eso mismo que yo le estoy diciendo a ustedes, ¿verdad? Que pasan esas reacciones tan abruptas que se genera ese calor, pues al generarse ese calor, si tú no estás utilizando un material fuerte, pues se van a desprender materiales del cristal y entonces como que te van a alterar lo que tú tienes ahí en el interior, ¿verdad? Eso es como a nosotros nos dicen que no calentemos cosas en envases de plástico. Cada rato lo hacemos, pero
no se nos recomienda que se calienten cosas en envases de plástico porque ese envase de plástico no tiene resistencia química y ese material de plástico, aunque usted no crea, se le adhiere a la comida. Igual también que tampoco está recomendado que coloquemos las botellas estas de agua que están en plástico en el congelador, que muchas veces lo hacemos por lo mismo, porque se desprende material de la botella y se hace parte de esa, se mezcla con el agua, ¿ok? Porque eso no, ese material, el plástico, ese tipo de plástico no tiene, ¿verdad?, resistencia química, y se han hecho estudios y se ha encontrado que ese plástico se ha hecho parte del ADN de nuestra célula. ¿Está bien? Por eso es que no se recomienda. ¿Ok? Entonces, para darle esa fortaleza que necesita, o sea, para identificar esa cristalería fabricada que tiene los componentes adecuados para tener, ¿verdad?, cumplir con esas categorías que le estoy mencionando, pues regularmente vamos a tener que ese cristal es rotulado con la palabra Pyrex. ¿Está bien? La palabra Pyrex, el Pyrex, ¿verdad?, es una marca comercial desde 1915, ¿verdad? Tiene más de 100 años y se introdujo por Corning, ¿ok? Así que yo no sé si ustedes se acuerdan, bueno, ustedes no se van a acordar, a lo mejor no todos, pero habían antes unos envasecitos que se llamaban, unos envases que se llamaban Corningware. Creo que todavía a lo mejor existen, pero venían unos que eran todos como blancos, ¿verdad? Y se pusieron de moda cuando se pusieron de moda los microondas, ¿verdad? Porque esos Corningware venían para eso mismo, para calentar en microondas. Y decían Pyrex. Si ustedes buscan en sus cocinas y tienen tazas de medir de cristal, busquen para que ustedes vean que la mayoría dicen Pyrex. ¿Está bien? Quiere decir que son resistentes al calor y cumplen con estas especificaciones. Pues estas cristalerías que nosotros utilizamos en el laboratorio, pues Pyrex fue la primera que empezó a trabajarlos con todas esas características necesarias, ¿verdad?, para que fueran eficientes en el laboratorio. Actualmente vamos a tener que de esta cristalería que ¿verdad?, que le enseñamos, muchas de esas cristalerías a veces se fabrica en plástico, ¿está bien? Pues se fabrica en plástico, pero y hay unos plásticos que son sumamente resistentes. Por allí por donde yo trabajo hay algunas cositas que son en plástico, más bien los cilindros de medir, como que nosotros usemos, que como que haya por allí, porque ya no le damos casi ni uso, pero están allí en el almacén, como cosas plásticas que tuviéramos nosotros por allí, cilindros de medir. Lo demás, nada se utilizaba en plástico. Y actualmente, ¿verdad?, esos plásticos se han ido mejorando y refinando, y sí utilizamos en plásticos las pipetas, ¿está bien? Las pipetas estas de cristal alargadas, ¿verdad?, que más tarde vamos a hablar más de ellas. Pues esas pipetas, algunas de ellas, sobre todo la pipeta de Moore, pues vienen en plásticos y son desechables, son de un solo uso, ¿verdad? Se compran por cajas y se utiliza y se descarga, ¿ok? Es como lo único así que yo le puedo decir que nosotros estamos utilizando en este momento de plástico para medir. Lo otro que viene de plástico, bueno, que no cae porque esto jamás ha sido de cristal, son como los tips que utilizamos con las micropipetas, que creo que vieron las micropipetas en la última clase que les di, pero si no, como quiera las vamos a discutir más tarde. Pues son como unos pequeños conitos, como de este altito, como unos pequeños conitos, son unos conitos. Y esos conitos los insertamos en unos instrumentos que también le llamamos pipeta,
y entonces los utilizamos para medir micromuestras. ¿Por qué? Porque antes en los laboratorios, cuando empezaron la creación de instrumentos y máquinas para hacer las pruebas, esas pruebas conllevaban el uso de mucho material, de muchos reactivos. Ya yo le he dicho que esas pruebas, las pruebas de antes conllevaban el uso de mucha muestra, ¿verdad? Pero igual que conllevaban el uso de mucha muestra, también conllevaban el uso de mucho reactivo, de mucho material para mezclar con esa muestra y lograr encontrar lo que queríamos. Pero en la actualidad también yo les dije que la cantidad de muestra utilizada se ha reducido a gotas. A veces a ti te sacan ese tubo tan grande de muestra. Yo no estoy de acuerdo. Yo le mandaría tubos pediátricos a todo el mundo. Porque realmente se usan micromuestras. No se necesitan todo ese chorro de muestras que a veces se le sacan a los pacientes. Realmente lo que se necesita es tan poco. Pues como trabajamos micromuestras, pues se ha reducido la cantidad de reactivos y se ha reducido la cantidad de muestra, ¿verdad? Y entonces, cuando vamos a servir algún tipo de muestra o de reactivo que lo tengamos que hacer manualmente, pues entonces utilizamos esos conitos plásticos que son como de alto, porque realmente lo que necesitamos es como una gotita, ni siquiera es lo grande que sería una gota que usted dejara salir con un gotero. ¿Verdad? Si usted utilizara un gotero y dejara caer una gota, las gotas ni siquiera son así de grandes, son más pequeñas, ¿está bien? Eso es lo otro que utilizamos plásticos como tal en el laboratorio, ¿está bien? Son cosas que no son reutilizables, son cosas que se descartan, ¿ok? Todo tiene que ver con medir en pipetas. Esas cosas así, pues sí se utiliza el plástico, se utiliza plástico como tal, ¿está bien? Entonces, pero pues sí puedes conseguirte algunos tipos de instrumentos que sí son en plástico, ¿ok? Depende del uso que se le vaya a dar, pues puede ser plástico o no. ¿Está bien? Para construir entonces esos materiales plásticos con unas características que sean aceptables para el laboratorio, pues hay que añadirle teflón, ¿está claro? Hay que añadirle teflón, ¿verdad? Teflón es el nombre común. El nombre científico del teflón es tetrafluoroetileno. Sería el nombre, ¿está claro? Eso es un polímero, ¿verdad? De bajo costo, que está caracterizado porque es sumamente duro, confiere dureza, lo que, ¿verdad?, da alta resistencia a los impactos en los instrumentos y tiene la propiedad de permanecer inerte, ¿verdad?, ante las reacciones químicas. Cuando decimos que permanece inerte ante las reacciones químicas, lo que queremos decir es, ¿verdad?, que de ese material no se va a desprender nada y se va a unir a lo que nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir que permanece inerte, que permanece quieto, fuerte, o sea, no se le desprenden partes que puedan echarnos a perder lo que estamos haciendo, ¿está claro? Entonces, pues ese material que está hecho, ¿verdad? Que está hecho con la ayuda del teflón, ese teflón, pues es, como les dije, como es un material de bajo costo, pues se presta para eso, que lo que utilizamos, pues realmente se descarta, ¿verdad? Porque esas pipetas salen bien económicas. Entonces, de lo contrario, las demás pipetas hay que estarlas lavando, ¿ok? Y eso es otro, ¿verdad? Esos son otros 20 también que hay que pasar el trabajo de lavarlas, aunque yo trabajo en un lugar que se lava. Yo trabajo en un lugar que se lavan todavía las pipetas, pero en la mayoría de los sitios prefieren utilizar estas, ¿verdad? Que tienen ¿verdad? Que tienen
el tetrafluoruro etileno, prefieren utilizarlas y se descarta. Y cuando en el laboratorio se dice que un material es descartable, no lo podemos reutilizar. ¿Está bien? No se puede reutilizar. Sí, hay veces si abrimos una pipeta y en ese momento yo tengo tengo 3 reactivos y le tengo que poner agua a los 3 reactivos, pues en ese momento yo la uso para preparar los 3 reactivos, pero nunca la vuelvo a guardar para usarla mañana. ¿Está bien? En el mismo momento puedo utilizarla para varias cosas, pero siempre la voy a descartar, no la guardo para el siguiente día. ¿Está bien? Porque ellas van perdiendo su precisión con el uso o podrían ensuciarse. A veces ellas traen la mayoría de estos instrumentos traen una escala de medida, porque los utilizamos para medir. Y estas que son desechables, pues a veces traen esa escala de medida, pero no la traen en un material permanente y poco a poco se les va borrando la escala. ¿Está bien? Así que no se pueden lavar por nada del mundo. No se pueden lavar porque como que ellas se alteran, ellas no permanecen. Realmente no vas, de luego cuando la estás usando, no vas a estar obteniendo las mismas medidas. Totalmente, esas pipetas desechables, totalmente prohibido lavarlas. ¿Está bien? Bueno, a veces nosotros trabajamos en sitio, eso no son decisiones como de verdad, a veces no es decisión de uno, pero para su conocimiento no se supone que se laven. Las cristalerías de laboratorio, entonces, las vamos a dividir en 2 tipos, ¿verdad? Como ahora mismo yo le hablé de que hay unas que son para medir. Pues vamos a tener unas cristalerías que se utilizan más para almacenaje, para almacenar cosas, y otras se utilizan para medir. ¿Está bien? Hay unas que son de almacenaje y otras que se usan para medir. Hay algunas que nos dan las 2 opciones, ¿verdad? Hay algunas que pueden servirnos para almacenar y a la misma vez pueden servirnos para medir. ¿Está bien? Pero regularmente pues las clasificamos en esos 2 tipos. ¿Ok? Pues como nosotros vamos a utilizar eso para almacenar sustancias químicas, pues tiene que tener mucha resistencia, ¿verdad? Ante los químicos, ¿verdad? Porque no debe reaccionar con lo que tiene en su interior. Tienen esas que son para almacenar, tienen que tener regularmente un cierre que sea hermético, ¿está bien? Que no permita que esa sustancia que está en su interior entre en contacto con nada, ¿ok? En algunos casos, hay algunos que son fotorresistentes, ¿verdad? Tienen fotorresistencia para evitar que la luz dañe el contenido, ¿verdad? Pues, ¿cuáles son esos envases fotorresistentes? Pues son aquellos que en lugar de ser transparentes son color ámbar, ¿está claro? Los que son color ámbar, pues esos son fotorresistentes, ¿está bien? O sea que hay cristalería de color ámbar. Cuando le estoy hablando de color ámbar, le estoy hablando, ¿verdad? Yo creo que eso yo lo había explicado en una ocasión, pero para los que no recuerden, pues estamos hablando, por ejemplo, de cuando hablamos de los frascos de pastillas, ¿verdad? Que nos dan en la farmacia, pues los frascos de pastillas en la farmacia, aunque son de plástico, son ámbar, son fotorresistentes, ¿verdad? Para que las pastillas se conserven bien. Pues entonces vienen cristales que son ámbar, ese color, ¿verdad? Yo se lo había mencionado cuando le enseñé, creo que los tubos. Me parece que enseñé varios tubitos que eran para transportar muestras, para transportar suero, y son ámbar porque son fotorresistentes. ¿Está claro? A eso nos referimos. Los fotorresistentes son para guardar productos que son lábiles a la luz, ¿no? Que son termolábiles. Esos conceptos deben tenerlos claros. Pues en el grupo de los
instrumentos que sirven para almacenaje, pues vamos a tener, por ejemplo, lo que son los Erlenmeyer, lo que son los Kitazatos, pero los Kitazatos habría que cubrirle, realmente esa no es su función. Sinceramente, lo tengo aquí porque en mi referencia lo tenía, pero ahora les digo, ¿verdad? El Kitazato es un Erlenmeyer, ¿verdad? Pero tiene, además de que tiene el hueco en la parte superior normal, al lado tiene otro como una especie de tubito de cristal, y ese tubito es hueco, o sea, en el cuellito tiene una especie de tubito de cristal hacia el lado. Así que no recuerdo si, yo creo que no le puse foto por aquí. En el laboratorio tenemos uno, yo quiero que vayan al laboratorio, así que verán por allá. Pero el Kitazato es similar a un Erlenmeyer, solamente que tiene su hueco superior y al lado tiene un hueco. Entonces, si yo lo voy a usar para almacenar, tendría que ese hueco de al lado tapárselo. Y que yo recuerde, pues no trae ningún elemento, que yo recuerde, no trae ningún elemento para taparle ese hueco. Habría que utilizar la parafina. ¿Se acuerdan de la parafina? El elemento, ¿verdad? El material plastiquito sí se podría tapar con la parafina. El Erlenmeyer tiene una escala de medir, o sea que lo podemos utilizar para guardar cosas, pero también tiene una escala de medida, la cual no es muy útil si queremos medidas exactas y precisas, pues no es muy útil para medir. En el caso, por ejemplo, que yo les dije que nosotros teníamos ese matraje que se me rompió, para transportar agua, pues es chévere porque el envase que nosotros usamos tiene X cantidad de agua y entonces más o menos, pues sí, yo medía ahí el agua que quería y la llevaba, pero yo no necesitaba una medida exacta. O sea, en ese envase que yo iba a depositar el agua, yo no necesitaba una medida exacta de agua, pero sí, pues ya tenemos un límite hasta que hasta el cual ese envase se llena. Así que pues sí, medí el agua, pero no es que yo tenía que tener una medida con exactitud. Así que ellos tienen su escala de medir y nos puede servir para medir algunas cosas, pero si buscamos exactitud en la medida, pues no debemos utilizarlos para medir. También vamos a tener ahí vienen ya unos frasquitos, unas botellitas con sus tapas que ya son específicos, única exclusivamente para guardar cosas, ¿verdad? Frasquitos comunes y corrientes de todos tipos y tamaños. También vamos a tener los vasos de Coplin, lo que llamamos los vasos de Coplin, pues esos vasitos también nos sirven para almacenar, porque esos vasitos vienen con sus tapitas. ¿Está bien? Aunque no los utilizamos para almacenar cosas por mucho tiempo, porque la tapita muchas veces no es una tapita que cierre tan herméticamente. Pero esos vasitos de Coplin los utilizamos mucho en los lugares donde se hacen tinciones. Cuando vamos a teñir, pues en esos vasitos colocamos los diferentes tintes y materiales que necesitamos para hacer tinciones. Y entonces esos vasitos traen sus tapitas, ¿verdad? Y podemos dejar almacenados por corto tiempo. Por corto tiempo algunas cosas hay. Por ejemplo, yo llego por la mañana y cambio todos mis tintes, o coloco todos mis tintes y pues por la tarde esos tintes se descartan. O sea, que los almacené durante el día para el uso. Pero no puedo dejar cosas almacenadas en los vasitos de Coplin por tiempo prolongado. ¿Está bien? Nos sirven para tiempo breve. También vamos a tener que nos sirven para colocar cosas también por tiempo breve, lo que son las placas Petri, ¿verdad? Tienen que irse aprendiendo los nombres poco a poco. Pero ya se supone que ustedes vieron los videos y que sepan lo que es cada cosa.
Las plaquitas Petri se utilizan bastante en el departamento de microbiología. Es donde más uso le vamos a dar y a veces las usamos en biología, en hematología, discúlpeme. Saben que son las tapitas estas de plástico redonditas ¿verdad? Que uno pone una sobre la otra. Pues eso también se utiliza para almacenar, pero cabe mencionar que no quedan herméticamente cerradas, así que las utilizamos para almacenar, ¿verdad? Pero tienen un tiempo, lo que pongamos ahí adentro también tiene un tiempo límite de vida porque se puede dañar. Podemos utilizar entonces también para almacenar los tubos de ensayo. Los tubos de ensayo vienen, que no son otra cosa que los tubitos que nos usan para sacarnos las muestras. Esos son tubitos de ensayo, ¿verdad? Es este tubito, los hay de dos tipos. Los hay como cóncavos en la parte inferior, como los que usan para sacarnos las muestras, y vienen con la parte inferior chata, ¿verdad? Que yo lo puedo poner paraditos en una superficie y no se caen. Los que son redonditos en el fondo, pues eso necesitan de una gradilla, ¿verdad? Hay que ponerlos en un lugar porque si no se nos vira. Pues esos tubitos vienen con rosca y tapa y vienen sin rosca, ¿está bien? Algunos también vienen unas especies de taponcitos de goma, como si fueran los tapones de corcho. Bueno, también los tapones de corcho. No sirven, pero regularmente se tiende a utilizar más un tapón similar, pero que es de goma, para entonces colocarle a ese tipo a esos tubos de ensayo. Y esos tapones de goma vienen de todos tamaños, porque vienen unos grandísimos también para los Erlenmeyer, que son grandes, ¿verdad? Colocarle esos tapones de goma. Otra cosita que nos sirve a veces, nos puede servir, aunque no parezca, para almacenar son las laminillas y los portaobjetos. En realidad las laminillas y los portaobjetos realmente nosotros casi siempre los usamos y los descartamos rápidamente, pero hay veces que si nosotros encontráramos algo extraño, algo que casi nunca se ve, a veces pues queremos como que guardarlo, ¿verdad? Y nosotros podemos poner lo que tengamos en ese laminilla, ¿verdad? ¿Saben lo que son las laminillas? Las laminitas de cristal fina para ponerlas en el microscopio. Pues esa laminilla, yo puedo guardar cosas ahí. Si yo tengo la laminilla, coloco lo que me interesa guardar, le pongo el cubreobjeto y ese cubreobjeto le colocamos una pega vuelta redonda. ¿Está bien? Vuelta redonda, yo le pongo pega y permito que se seque, porque muchas veces las cosas que tenemos en la laminilla, muchas veces las tenemos, son líquidas, ¿ok? Así que, o le hemos puesto alguna gota de tinte, etcétera, ¿verdad? Entonces, en términos de la cristalería de medición, pues la cristalería de medición es extensa. La clasificamos en dos, en lo que es volumétrica y no volumétrica. ¿Está claro? Cuando nosotros hablamos de la cristalería de medición volumétrica, estamos hablando de cristalería que únicamente nos sirven para una única medida. A eso es lo que se refiere cuando hablamos de la cristalería de medición volumétrica. Solamente podemos medir en ese instrumento una única medida, ¿verdad? Si yo tengo un matraz volumétrico, lo dice la palabra, matraz volumétrico, también le llamamos matraz de Florence, que es el instrumento que tiene el cuellito fino, largo, ¿verdad? El cuellito largo, y entonces en la parte de abajo es como un globito. Algunos son redonditos, y otros son un poquito cónicos, ¿verdad? Chato, y tienen ese cuello largo, abejito. Ese es el matraz de Florence o matraz volumétrico, ¿está bien? Ese matraz
de Florence o matraz volumétrico solo nos sirve para hacer una única medida. Pues vienen de 5 ml, de 10 ml, de 15 ml, de 25 ml, pero solamente me mide eso, porque no tienen una escala. ¿Está bien? Lo que tienen es una marca, ¿verdad? Y la marca, lo que le llaman la marca de aforo, que eso se lo voy a sé que le mandé material sobre eso, pero a veces eso le da duda, a veces solo de usted leerlo no lo entiende. Entonces se lo voy a explicar. Pero solamente tienen esa marca de aforo, que es el lugar, hasta ese lugar es que hace la medida, ¿verdad? El instrumento. Solamente son de una única medida. También es un instrumento volumétrico, la pipeta, de las pipetas, ¿verdad? De los instrumentos alargados, la pipeta volumétrica, porque así le decimos pipeta volumétrica o pipeta aforada, que es la que tiene en el centro como un bulbito, ¿verdad? Y tiene sus dos extremos, son sus dos extremos son del mismo tamaño, pero en el centro ella se ensancha y uno de los extremos termina en formita cónica, ¿verdad? En forma cónica. Así que esos dos son ejemplos de lo que sería material volumétrico. Y la pipetita esa es igual. Esa pipetita tiene una medida exacta. Los instrumentos, te traen grabado al frente el volumen máximo que ellos hacen o son capaces de medir, ¿verdad? Y si la pipetita te dice 5 ml, tú exclusivamente puedes medir 5 ml. No puedes medir ninguna otra cosa que no sea 5 mililitros. ¿Está claro? Así que las otras pipetas, la serológica y la pipeta de Moore, ¿verdad? Que es toda del mismo tamaño, esas tienen una escala, por ejemplo, y si la escala te dice 10 ml, pues yo en esa pipeta puedo medir 1 ml si quiero, 2 ml, 3, 5, 6, puedo medir hasta 10. O sea, yo la puedo utilizar para dispensar esas cantidades. ¿Está bien? Para verificar esas cantidades y dispensar, pasar de un lado a otro esa cantidad. Yo tengo un reactivo y entonces hay reactivos que vienen deshidratados o liofilizados, son la palabra, ¿verdad? Lo que me viene es un polvito, como los juguitos estos de polvo, ¿verdad? Lo que me viene en ese frasquito es un polvito y entonces yo para usarlo tengo que hidratarlo o rehidratarlo. Y entonces, algunos de ellos se pueden hidratar con agua destilada o desionizada o que haya sido tratada por osmosis. O a veces que el mismo material me trae otro frasquito igual con la parte líquida que yo le tengo que poner, ¿verdad? A ese liofilizado o material deshidratado. Entonces, yo tengo que medir. El frasquito me va a decir cuánto yo le tengo que poner de líquido. Y muchas veces, pues lo que le tengo que poner son 6 ml, por ejemplo. Entonces ahí utilizo una pipeta de Moore, saco los 6 para yo poder dispensar los 6 ml, pero no me vienen pipetas de Moore de 6 ml, ¿ok? Las pipetas de Moore te vienen o de 1 ml, te vienen de 5 ml y de 10 ml. ¿Está bien? De 1, que son sumamente finititas, de 5 y de 10. Y entonces esos son otros 20 pesos que yo los quiero llevar al laboratorio a practicar eso, hacer ese proceso, porque no es fácil. Así que yo tengo que tomar en esa varita de cristal, tengo que arreglármela para tomar los ml exactos que se necesitan para hidratar el reactivo. ¿Está bien? Así que esa es la diferencia entre lo que son materiales que son volumétricos y los que no son volumétricos. ¿Está bien? Los que no son volumétricos traen unas escalas y nos permiten medir, usarlo para muchos tipos de medidas. Ahora, y esto se lo pregunto en el examen,
Son más exactos los instrumentos volumétricos. Son más exactos y precisos los instrumentos volumétricos, los de una sola medida, son los que nos dan las medidas más exactas. ¿Está claro? Son más exactos los volumétricos, los que son de una sola medida. Entonces, como le escribí aquí, yo estoy como en el número 2 del papel, ¿verdad? De la clase 8. Muy por el número 2. Les decía entonces aquí que esa cristalería de medición volumétrica y no volumétrica, pues es la que tiene mayor interés, porque en el laboratorio regularmente tenemos que estar midiendo mucho, ¿verdad? Así que ahí en ese grupo se encuentran los instrumentos que más nos interesan. Pues, ejemplo, ya se las mencioné, lo que son las pipetas, que hay de 3 tipos. Les dije que pipeta, ya ustedes vieron que existe lo que es la pipeta volumétrica, la pipeta de Moore, la pipeta serológica. Hay otros más tipos de pipeta, pero los principales 3 que se tienen que saber son esos, porque hay otras que han caído un poco en desuso. Está lo que es la probeta o cilindro graduado. Se tienen que saber los nombres, ¿verdad? Hay instrumentos que hasta tienen hasta como 3 nombres. Se tienen que saber los diferentes nombres. Así que a las probetas le llamamos cilindros graduados, ¿verdad? Ese lo utilizamos mucho para medir. Están los matraces, que los hay de varios tipos. Está el matraz cónico, el matraz cónico, que también se llama matraz Erlenmeyer. Está el matraz aforado, ese le llamamos matraz aforado, matraz de Florence y matraz volumétrico. Le decimos de 3 formas diferentes. Ese es el que tiene el cuello largo y es en forma de globito, ¿verdad? Además de, en este caso, el matraz aforado o matraz de Florence es más exacto que el matraz cónico, ¿está claro? O matraz Erlenmeyer. Entonces, vamos a tener les iba a mencionar entonces que esos nombres que le damos a algunos instrumentos, que ustedes ven que cuando le escribo el nombre se le pone el nombre con letra mayúscula, es porque ese es el apellido de la persona que inventó ese instrumento. Por eso que dice matraz Erlenmeyer, placa Petri, etcétera, el matraz de Florence. Pues por eso le ponemos, ¿verdad?, es la letra mayúscula, porque es que su nombre proviene de la persona que inventó el instrumento como tal, ¿ok? Entonces, los instrumentos de laboratorio dicen que todos, ¿verdad? Aquí le había hecho la observación de que todos esos instrumentos están calibrados a 20 grados Celsius. ¿Está bien? Y eso lo que quiere decir es que cuando usted mide un líquido que está a esa temperatura, ahí es que hay una exactitud confiable. ¿Está claro? Cuando trabajamos con líquidos aproximadamente que están a esa temperatura de 20 grados Celsius. Está bien, regularmente nosotros cuando estamos trabajando en el laboratorio, pues esa es la temperatura que tenemos, porque nosotros tenemos, ya cuando nosotros tenemos 24 grados de temperatura en el laboratorio nos estamos asfixiando de la calor. Tiende a hacer calor porque tenemos muchos instrumentos que producen bastante calor, ¿está bien? Así que regularmente nosotros vamos a estar trabajando temperaturas de 22 grados, de 20 grados, esa es la temperatura que conservamos en el laboratorio. Así que los instrumentos están calibrados a esa temperatura. Cabe mencionar que muchas veces nosotros tenemos reactivos que los tenemos en nevera
Y hay veces pues que cuando lo sacamos y vamos a medir, debemos esperar que esos reactivos estén un poco, se atemperen, que se pongan un poco a temperatura ambiente. No rápido que lo sacamos, hacer las mediciones. ¿Está bien? Porque las temperaturas cambian las propiedades de los... las temperaturas cambian las propiedades. Permiso. Discúlpeme un momento. Y eso para que tú me lo traes ahora, presidente. ¿Qué es eso? Ay, mi marido y mi hija son especiales. Esto no tiene ninguna importancia. Discúlpeme. Ok. Entonces, se me fue el hilo, hablaba de la temperatura. Pues entonces lo ideal es que, cuando usted va a preparar algún tipo de reactivo, debe unos momentos, ¿verdad? Lo saca de la nevera y debe unos momentos para que alcance la temperatura ambiente. Que no los prepares, según lo sacó de la nevera, porque regularmente, ¿verdad? La mayoría de los reactivos, hay veces, la mayoría no, estoy mal, pero muchos de los reactivos más sensitivos que utilizamos, pues muchas veces están en la nevera. Pero no necesariamente, porque las diferentes metodologías, algunos reactivos se guardan a temperatura ambiente, ¿está bien? Pero si están en la nevera, pues tenemos que esperar a que lleguen a temperatura ambiente para hacer las mediciones. Y ya como vemos aquí se los dice, ¿verdad? Que la exactitud, que el instrumento está calibrado para hacer las mediciones de materiales que están a 20 grados, ¿está bien? Porque así que vas a obtener una exactitud en las medidas, ¿está bien? Entonces, eso te lo va a decir también, el instrumento te lo trae estampado al frente, ¿verdad? Te dice cómo está calibrado. Y a veces ellos pueden tener unas variaciones y te va a decir las variaciones. O sea, a veces te dice que el instrumento hace 25 ml, pero a veces te dice que es más o menos 5, y eso pasa muchas veces con los matraces. Y mientras más grande es el instrumento, menos exacto es. ¿Está bien? Mientras más grande es el instrumento, menos exacto es midiendo. Y te va a decir estampado, ¿verdad? De cuánto se puede apartar del valor real. Y a veces hay instrumentos que te dicen 5 ml, 10 ml, y tú dices, diablo, 5 ml es un montón. ¿Está bien? Así que, se supone que ellos te digan, ¿verdad?, cuál es para que tú sepas cuál exactamente es la exactitud que puedes esperar. Aquí les decía entonces que la forma de ustedes hacer las medidas, cuando usted hace las medidas, pues siempre que usted va a hacer una medida, usted tiene que poner su vista a nivel de ¿verdad? A nivel de la línea hasta donde usted mire, ¿verdad? Si yo tengo una pipeta y que es de 10 ml y yo la estoy manejando, pues, y necesito medir 5 ml, pues yo tengo que tener mis ojos alineados con la marca de 5 ml, ¿verdad? Yo no puedo hacer la medida con la marca acá abajo. Yo no puedo estar mi vista acá arriba y la marca allá abajo. Tampoco puedo estar con la pipeta levantada, qué sé yo, la pipeta es, ¿verdad?, algo largo así. Yo no puedo tener la pipeta levantada y estar desde acá arriba haciendo una medida 5 ml que está acá. Yo tengo que tener mi vista al nivel. ¿Está bien? Eso es lo que quiere decir el concepto de enrasar el ojo. Enrasar el ojo lo que quiere decir es que yo tengo que colocar mi vista, mis ojos al nivel de la línea, ¿verdad?, donde es el máximo valor que yo quiero medir. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quiere decir el concepto de enrase del ojo. Cuando yo mido, siempre para algo me va a servir el sobre que me trajo mi marido. Déjame ver.
Cuando usted mide, usted va a medir y siempre se va a formar una curvatura. Ay, padre, a ver si eso se ve aquí. Cuando usted mide, si esto fuera una pipeta o cualquier instrumento que usted vaya a medir, se va a formar, este es el líquido que usted tiene y se le va a formar una curvatura. ¿Está claro? Y la medida siempre se va a hacer aquí. Yo nunca mido acá. Yo mido con el fondo de la curvatura. Ese fondo de la curvatura tiene que estar en la escala, en la línea de lo máximo que yo quiero medir. Le explico. Si yo quiero medir 5 ml, si yo quiero medir 5 ml, quedó al revés el 5 ml, pero me entienden. Si yo quiero medir 5 ml, pues esta es la línea que tiene el instrumento de 5 ml. Esta es la línea donde llega el 5 ml. Pues lo que me tiene que estar justo con la línea es la curvatura. ¿Está bien? No es esto. Aquí todavía hay líquido, pero la curvatura es la que yo tengo que tener con la línea. Yo no puedo tener esto aquí con la línea y la curvatura aquí abajo, porque la medida no es exacta. ¿Está claro? Por eso es cuando yo miro, yo tengo que poner mi vista al ras de esta línea. Tengo que tener los ojos puestos a la misma altura de la línea donde yo quiero medir. Porque si yo tengo mis ojos más arriba o más abajo, yo no voy a poder detectar esta unión aquí. ¿Alguna pregunta con eso? ¿Está bien? Siempre el líquido te va a quedar curvo. ¿Está bien? El líquido te va a hacer una pequeña curva, ¿verdad? Y la parte más baja de esa curva es la que tiene que quedar con la línea de medida. Eso es el rasar la vista, es que te bajes a ese nivel, ¿verdad? Para que entonces puedas hacer la lectura correctamente. ¿Está bien? Y si no queda curvo, ¿qué pasa en ese caso? ¿Que lo estamos haciendo mal? No, es que eso queda curvo, siempre tiene esa curvatura. Okay. Siempre, como que siempre el borde que pega, los bordes que pegan al envase te van a quedar un poco más altos. ¿Está bien? Como que quedan un poco más altos. Y el centro siempre te va a quedar más bajo. ¿Está bien? Lo importante es que el centro va a ser tu guía. El centro es lo que te tiene que quedar al nivel. Sinceramente, los reactivos casi siempre, ¿verdad? En los laboratorios los preparan los tecnólogos médicos porque son como que celosos con eso. Pero he tenido lugares donde ustedes han ido, ¿verdad? Han ido asistentes y los ponen a preparar los reactivos por la mañana. ¿Está bien? No es la norma, pero sí pasa. Así para que estén bien conscientes de eso. ¿Ok? Y para, si tuvieran que hacer medios de cultivo, pues ustedes tienen que tomar medidas. ¿Está bien? Las tienen que hacer ustedes. Siempre, siempre, ¿verdad? Te vas a dejar llevar por la parte más baja. ¿Está bien? Les voy a dejar su break porque son las 10. Y entonces luego venimos a discutir ¿verdad? A discutir en detalle cada uno de los instrumentos así de forma rapidita. ¿Está bien? Pues coge su brequecito, ¿sí? Regresamos a las se los voy a dar corto porque tuvieron mucho break, a las 20.
Sí, yo creo que no me voy a ni a levantar de aquí, ustedes váyase. Ok, cójanse su break y hagan lo que quieran hacer.